Señor les bendiga, buenas tardes. Habla muy bonito el pastor de nosotros, ¿verdad? Es que él eso ve en nosotros, pero a veces nosotros nos cuesta trabajo creer, ¿verdad? Que el Señor tiene algo especial con nosotros y que pues que somos especiales delante del Señor, ¿verdad? Y dice el pastor, ¿verdad? Que está dándole clases a líderes, y yo pienso que sí, ¿verdad? Pero mientras los líderes llegan, nosotros tenemos un trabajo que hacer también, ¿verdad? Tenemos que hablarle a las demás personas, invitarlos a que vengan aquí, y es lo que quisiera compartirles esta tarde, que algo que el Señor mandó, ¿verdad? Si gusta abrir su Biblia en el libro de los Hechos, y me espera ahí, Hechos capítulo 1. Y a veces, imagínese que usted tiene la oportunidad de hablarle a Cristo a un extraño, ¿verdad? Y que usted sabe las palabras precisas que usted debe de decirle a esa persona. Usted siente la presencia de Dios, usted sabe qué le tiene que compartir a esa persona, pero a veces el rechazo, el rechazo de esa persona, y usted se queda callado y no le dice nada. Usted se va para su casa y tal vez se sienta con esa culpa que dice, yo le haya podido hablar de Cristo a esa persona, pero a veces tenemos miedo compartir la fe de nosotros. Y déjeme decirle que ser creyente es tomar a veces esos retos de hablarle a una persona de Cristo, y que esa persona, tal vez usted no sepa, tal vez esa persona está a punto de cometer suicidio, tal vez esa persona está a punto de dejar a su familia, y una palabra que usted le haya dado ese día, una palabra que usted haya compartido con esa persona ese día, usted haya hecho un cambio en esa persona para el resto de la vida de esa persona y para el resto de la eternidad de esa persona, llevándolo a los pies de Cristo, ¿verdad? Y a veces nos quedamos callados, no decimos nada. Me ha pasado a mí, hace mucho tiempo, ¿verdad? Fuimos a México, yo y mi esposa, íbamos de vacaciones, y estábamos de vacaciones. Usted sabe que Dios no tiene vacaciones, ¿verdad? Pero uno sí. Y estábamos de vacaciones y pasamos por un lugar, y miré a un señor en una silla de ruedas que pasó y estaba pidiendo dinero, ¿verdad? Y yo lo miré y yo sentí en mi corazón que si yo le decía a ese hombre que se levantara de la silla de ruedas, el Señor iba a hacer algo en la vida de él. Y lo sentí y seguí de paso. No me paré, íbamos yo y mi esposa y seguí caminando. Y más adelante le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo sentí eso en mi corazón, pero ando de vacaciones. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a este hombre, ¿verdad? de Cristo si ando de vacaciones? Pero me regresé, ya no encontré al hombre ¿verdad? Y siempre he cargado con esa carga dentro de mí, ¿verdad? Y ahora lo que hago es que persona que me encuentro en el camino, que Dios me pone a sentir en eso, le abro de la palabra del Señor, y no enfadarlo tampoco, ¿verdad? Sino solamente decirle que tenemos un Dios que restaura, un Dios que salva, un Dios que restaura matrimonios como lo hizo con el mío, un Dios que nos puede dar un trabajo, un Dios que nos puede sacar de donde nosotros estamos. Si usted está pasando por violencia doméstica en su matrimonio, un Dios que nos hace libres a nosotros, ¿verdad? Así es que de ese Dios es el que le comento, le hablo a las personas, ¿verdad? Y tal vez Dios pueda hacer algo, sabemos que Dios va a hacer algo en la vida de estas personas, ¿verdad? Así es que hoy le quiero hablar de la evangelización, ¿verdad? A medida que casi pues todos, ¿verdad? Estamos aquí y estamos trabajando en algo. Estamos haciendo, las últimas semanas estamos yendo aquí a la oficina de los apartamentos, estamos hablándole a las personas de Cristo, estamos tratando de que vengan al conocimiento de Dios. ¿Y quién lo tiene que hacer? Nosotros que estamos llegando aquí y estamos haciendo eso, y eso es lo que el Señor nos mandó a nosotros a hacer. Si usted está ahí en Hechos, ya donde le dije que buscara, Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1, versículo, déjelo encuentro aquí, Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esas son las últimas palabras que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros para antes de descender al cielo. Y eso, si usted se da cuenta, debería de ser una orden para nosotros de lo que deberíamos de hacer. Dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y si usted gusta acompañarme también en Mateo 28, que ahí está la gran comisión, y de ahí vamos a salir, vamos a empezar a compartir la palabra. Mateo 28, 16. Si gusta acompañarme ahí, Mateo 28, 16. Amén. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le ordenaron, pero algunos le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo interesante es que mire, lo que dice Hechos y lo que dice Mateo, que son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y son las palabras que más adelante nosotros vamos a empezar a ver en el ministerio de Jesús. Si usted mira la vida de Jesús en su ministerio, usted va a empezar, y las primeras palabras que Jesús dice cuando Él empezó su ministerio son palabras como estas, que se encuentran en Mateo también, en Mateo 4:19, que dice que Él vino a ser pescadores de hombres. Dice la palabra del Señor que Él, cuando les habló a estos hombres que iban a ser después los discípulos, Él les dijo esto, dijo, yo he venido, dice, voy a hablarles, pero ustedes van a ser pescadores de hombres. Y luego también les dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor Jesucristo a este mundo, a buscar nosotros que estábamos perdidos, que no teníamos un lugar destinado para dónde ir, pero vino el Señor un día, Él entregó su vida por nosotros, Él fue muerto, crucificado, resucitado al tercer día, se levantó de entre los muertos, y aún cuando se levantó de los muertos, el Señor vino a nosotros y nos dio este mandato que dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, haciéndolos discípulos, háblenles. Y mire, a estas personas que después iban a venir y ser las primeras personas de la iglesia cristiana, los apóstoles, cuando Jesús los apartó a ellos y les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres, ellos sabían en su corazón el llamado que tenían, ¿verdad? Yo pienso que nosotros también que estamos aquí, nosotros sabemos y entendemos el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Si nosotros estamos ahorita yendo para allá, compartiendo el Evangelio con ellos, ese es el llamado que Jesús quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Yo le aseguro que si estuviera Jesús aquí hoy esta tarde junto con nosotros, y nosotros le preguntáramos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros estemos haciendo mientras tú regresas? Le aseguro casi en mi corazón que el Señor nos dijera, vayan y háblenle a la gente de mí, díganle que yo salvo, que yo restauro, que yo estoy aquí listo para que vengan a mí. Y el trabajo que tenemos que hacer como sus discípulos de Él, ¿qué es? Ir y hablarles a estas personas que no conocen de Dios, a estas personas que están pasando por problemas, a estas personas que tienen necesidad. No digo que nosotros no tenemos necesidad, todos los que estamos aquí también tenemos una necesidad, tenemos algo que necesitamos, pero nosotros sabemos a dónde ir, nosotros sabemos con quién acudir. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12 que entremos confiadamente hasta el trono de la gracia, donde podemos nosotros recibir el oportuno socorro. Entonces nosotros sí sabemos dónde ir. Estas personas que están allá afuera, tal vez ellos no saben a dónde ir, tal vez ellos no
no entiende, ¿verdad?, lo que usted y lo que yo entendemos esta tarde, que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que está esperando por ellos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, y ese es el mandato, la orden que, si lo queremos tomar así, ¿verdad?, la orden que Jesús nos dio antes de descender al cielo, ¿verdad?, que hiciéramos discípulos, que les enseñáramos. Y mire estos discípulos, ¿verdad?, los primeros discípulos, ellos captaron el mensaje desde el primer día que Jesús les habló. Lo interesante, estaba viendo, ¿verdad? Y ellos, cuando Jesús les dijo, venid a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombre, ellos se tomaron el mensaje bien en serio. Y a veces nosotros, Dios nos dice lo mismo a nosotros, hoy este día, vengan a mí. O sea, yo no los voy a hacer los primeros miembros de la iglesia, los voy a hacer pescadores de hombre. Este es el llamado para nosotros esta tarde, que nosotros podamos ir y hablarles a esta gente. Entonces, los apóstoles lo entendieron muy bien. Llega de las primeras palabras que Jesús dijo, ahora miramos a los apóstoles, los primeros hombres de la iglesia. Y ahí empieza un desarrollo, ¿verdad? Primero es lo que el Señor les dijo, en segundo lugar, lo que los apóstoles van a hacer. Y mire que estos hombres sí que fueron, y sí que con razón en el libro de los Hechos, ¿verdad?, les decían a estos hombres, ¿quiénes son estos que de verdad se han trastornado a este mundo? O sea, ellos se creyeron tanto la palabra que Dios les dijo, que Jesús les dijo antes de descender al cielo, que estos hombres empezaron a hacer cosas si usted mira el libro de los Hechos, hay muchos acontecimientos que estos apóstoles hicieron. La Biblia dice que los acusaban de trastornar al mundo con el evangelio, no con otras cosas, tanto así que mire, el imperio romano que existía en ese tiempo no duró mucho tiempo. En 300 años el imperio romano se derrumbó, y no por un ataque militar ni nada de eso, no, con el poder del evangelio de Jesucristo, porque los apóstoles se agarraron firmemente de lo que Jesús les había dicho y empezaron a predicar la palabra, y empezaron a ir a pueblos, y empezaron a ir a todas las naciones como Jesús les dijo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos un llamado para poder ir y hablarles a estas personas. Es una tarea que el Señor nos encomendó, que el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. Sí, tal vez se va a levantar alguien, ¿verdad? Y mire, en el libro de los Hechos, me gusta lo interesante, ¿verdad? Porque en el libro de los Hechos, cuando usted lo empieza a leer, dice que la iglesia, antes de que viniera el Espíritu Santo a ellos, eran 120. Y si usted acaba de leer el libro de los Hechos, dice que eran millares. O sea, era una multitud que no se podía contar. Era un crecimiento grande que estaba, porque los discípulos se habían puesto las pilas. Ellos estaban predicando la palabra, ellos a cada persona que habían. Y si usted va y si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta ahí que el Señor estaba respaldando a los discípulos. Mire, y lo que el Jesús les dijo a ellos se los pasó. En Juan 21, Jesús les dice algo a los discípulos. Dice, como me envió el Padre a mí, así los envío yo a ustedes, para que vayan. Jesús les está pasando, como que dice, les está pasando la antorcha a los discípulos. Así como un día el Padre, les dice Jesús, así como un día el Padre me envió a mí a esta tierra a predicar el evangelio, a ser el primer misionero aquí en la tierra, así mismo yo ahora los envío a ustedes. Así como Dios me ha enviado a mí, así los envió a ustedes. Y Él les pasó la antorcha a los discípulos, y ahora los discípulos empezaron a trastornar la gente, pero con la palabra del Señor, y a toda la gente. Por eso le digo, nosotros tenemos ese llamado para que nosotros podamos ir a hablarle a las personas de Cristo, a estas personas que tal vez están esperando que usted llegue ahí a ellos y que usted pueda darles una palabra de aliento, tal vez estas palabras, ¿verdad? Y mire, de las palabras que Jesús dijo, de la vida que Jesús vivió, de los hombres que Jesús seleccionó, y ahora la iglesia, ¿verdad? Ahora la iglesia que está a punto de formarse por los discípulos, ¿verdad? En el libro de los Hechos se encuentra toda la historia de estos hombres, lo que hicieron. Se encuentra las estrategias de Pablo, cómo Pablo iba a los viajes misioneros,
las estrategias de Pablo, de cómo él iba a las misiones, de todas estas estrategias que el apóstol hacía en el libro de los Hechos, ahí está. Pero mire, la iglesia crecía. Nosotros a veces, ¿no nota usted que entre menos se habla de números, que dice, pues ¿para qué vamos a evangelizar? Así estamos bien. Pero es porque no queremos cumplir a veces el mandato que el Señor nos dijo: vayan y prediquen. Y a veces somos poquitos, y dices, el pastor lo decía ahorita, ¿verdad? Somos líderes, pero también los líderes tenemos un mandato que se nos dio, no nos excluyó el Señor. El Señor nos dijo, ustedes líderes no vayan a predicar el evangelio. También tenemos nosotros ese mandato de parte de Dios que nos dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces nosotros no estamos exceptos de eso, ¿verdad? Ahora, hay gente que sí se puede levantar y dice, pues ¿saben qué? Pues no, como que los números no cuentan mucho y así estamos bien. Pero créame que la Biblia en el libro de Hechos dice que iban de número, el número se convertía en 3,000, se convertían en 5,000, se convertían más gente, hasta que llegó un número que dice eran millares, o sea que ya no se podían contar las personas. Entonces sí es importante los números. A mí me gustaría que la iglesia estuviera llena. Yo pienso que ese es un deseo del pastor. Yo pensé, le gusta que la iglesia estuviera llena y que todos pudiéramos hacer algo para esparcir el evangelio. Yo pienso que es bonito, ¿verdad? Que usted se sintiera que yo invité a esta persona que viniera y esta persona recibió de Cristo, ¿verdad? Entonces, los números que sí nos motiven, ¿verdad? A traer personas decía el pastor, los niños están creciendo más rápido que nosotros. Y sí es cierto. Yo miré, todas las bancas estaban llenas de niños. Y ahorita se fueron los niños y casi nos quedamos muy pocos. Entonces, le animo, ¿verdad? En el nombre del Señor, que usted pueda hablarle a la gente del Señor, que usted pueda traer una persona aquí. Y mire, a veces no lo hacemos, le voy a decir por qué. Le voy a dar unas razones. Porque nosotros a veces agarramos por decir un sustituto. Le explico qué es eso. A veces esperamos que los misioneros vayan y hagan el trabajo que Dios nos dijo a nosotros que hiciéramos. ¿Y qué hacemos? Mandamos una ofrenda para misioneros. Que ellos vayan. Pues que no es el trabajo de ellos. Son misioneros, que ellos vayan y que hablen de Jesús. Pero Dios no le dijo eso, ustedes misioneros vayan y hablen de mí. Dijo ustedes, o sea nosotros, no nos excluyó de ahí. Entonces a veces nosotros tomamos un sustituto de que dice, no, pues hay misioneros, que ellos vayan y hagan el trabajo. Y mientras nosotros nos quitamos la responsabilidad, veniendo y trayendo un cheque a la ofrenda que diga, pues hay que lo hagan los misioneros, pues yo no puedo ir. Mire, a veces no tenemos el valor nosotros ni de invitar al vecino que vive al cruzar la calle de nosotros. ¿Quién sabe, honestamente, usted conoce al vecino que vive enfrente de usted? Nosotros nos acabamos de mover a un barrio nuevo ahí, tenemos 2 meses, 3 meses, y sabe que es difícil mirar a los vecinos ahí porque trabajan mucho, pero la oportunidad que miro ahí les hablo y como que no les gusta mucho, ¿verdad? Pero de todas maneras es amigable uno con ellos, les hablo, a veces no me hablan, pero de todas maneras les sigo hablando. Y a veces no somos capaces, ¿verdad?, ni de invitar al propio vecino nosotros que tenemos, no sabemos ni cómo se llama. De verdad, ¿saben cómo se llaman sus vecinos? Yo aprendí apenas unos 2 que se llama José, dice el que enfrente, y es que a veces hacemos eso, ni siquiera nos interesamos por estas personas que están a un lado de nosotros, ¿verdad? Y la palabra se nos dice que vayamos y que les hablemos a todas las personas, y a veces nosotros pues que vaya la otra persona. Hoy mire, a veces lo hacemos más bueno. Pues ahí está el pastor que les predique, que no él es el profesional, que no él es el que tiene 25 años de ser pastor. ¿Por qué el pastor no les predica? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros por qué no podemos ir y hablarle también? ¿Por qué tiene que ser? Y nosotros nos ponemos a veces en ese plan, ¿verdad? ¿Por qué el pastor no predica? Nosotros aplaudimos, nosotros cantamos, pero él que lo haga, para eso él es el pastor, ¿que no? Y a veces tomamos esa mentalidad nosotros y no le hablamos a nadie de Cristo. ¿Por qué? Porque le echamos la responsabilidad al pastor. El pastor tiene que hacerlo, pues él es el pastor.
Y nosotros son cosas que nosotros debemos de quebrar esas cosas, ¿verdad? El mandato que nos dio el Señor Jesús es para todos nosotros, para usted, para mí, para los niños que están preparando allá atrás. Un día ellos se van a crecer, se les está instruyendo en la palabra del Señor y ellos tienen que salir y hablarle a las demás gentes, ¿verdad? Ahora, hay sustitutos, hay por el profesionalismo, porque el pastor es el profesional aquí, y a veces nosotros somos bien protectores de la doctrina de nosotros, ¿verdad? No, pues no invitamos a nadie porque él no cree como yo. No, pues él no hace lo que yo hago. Pues por esa misma razón invítelo, porque él no es como usted, porque él anda allá afuera necesitado de Cristo. Si usted lo invita, él puede venir aquí, Dios puede hacer un cambio en su vida. No usted va a hacer el cambio en él, Dios puede hacer un cambio en la vida de esa persona. Y ese es el llamado para nosotros, ¿verdad? Y a veces nos creemos, no, pues es que en la iglesia nosotros somos los que estamos guardando la fe y no queremos que otros vengan. Por eso no crecemos, porque no invitamos a otras personas. Entonces, eso es, son las cosas que el Señor nos dice, ¿verdad? Por profesionalismo, porque el pastor es el profesional aquí, porque mandamos sustitutos, que haya misioneros, que ellos vayan, y porque estamos guardando la fe nosotros, que no vaya a venir otra persona que no piensa como nosotros. Pero sabe, esas personas el Señor las ama, igual como un día usted no creía las mismas cosas que crea hoy, igual por esas personas el Señor los quiere, ¿verdad? Así es que el Señor, si estuviera aquí en día, Él nos pudiera decir, ¿verdad? No se dejen engañar, no dejen que los engañen poniendo fechas de mi venida, no se dejen engañar ahorita de la sociedad, porque la sociedad, aparte de que si usted mira allá afuera, la sociedad, hay muchas cosas que la sociedad nos puede ofrecer a nosotros, y el Señor nos dice que no nos dejemos engañar de las cosas, pero el Señor también sí nos dice que sí vayamos y le hablemos a la gente perdida, que sí vayamos y seamos testigos de Él, y que sí vayamos y que nos interesemos por las personas que necesitan escuchar la palabra del Señor. Eso sí, el Señor sí quiere. Vayan y sean mis discípulos, háblenle a sus vecinos, vayan a la tienda, vayan a los apartamentos, háblenle a estas personas de mí, que yo salvo, que yo estoy listo para entregar todo lo que yo tengo para ellos. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos entender el llamado que tenemos en Él, que vayamos y que nos entreguemos al llamado que Él nos hizo, ¿verdad? Que vayamos, que nos congreguemos aquí en la iglesia, pero no más que seamos un grupo que viene aquí a la iglesia, sino que podamos salir y hablarle a otras personas del amor de Cristo, que Él es el único, ¿verdad?, que nos puede cambiar, el único que nos puede pues guiar, ¿verdad?, a una vida eterna, y que el Señor los está esperando a todos nosotros, a todas estas personas, ¿verdad?, que vengamos. Y yo pienso que a eso nos llamó el Señor. Mire, estábamos allá en Porvio, y yo ahorita miro un crecimiento, de verdad, yo miro un crecimiento en la iglesia de nosotros, y se mira diferente. El otro día compartía a Pancho, ¿verdad?, que sí estábamos a gusto allá. Yo estaba bien a gusto, llegábamos, estaba el aire prendido, si era calor le subíamos hasta 60, le bajábamos y bien a gusto, pero ¿sabe qué? No había, se sentía, sí estudiábamos la palabra, sí aprendíamos de la palabra, pero éramos los mismos y necesitábamos un cambio, ¿verdad? Y yo pienso que ese es el cambio que el Señor quería para nosotros, un cambio. Y como decía Pancho, a Poplar. Cuando el pastor nos dijo, nos vamos a ir para Poplar, digo yo. Y yo platiqué con mi esposa, le digo, se me hace que no. Le digo, es un rato de manejo. Le digo, ¿qué vamos a ir a hacer para allá? Le digo, pero el Señor lo tiene en sus planes ya eso, ¿verdad? De que nosotros teníamos que venir a este lugar, y que así como los discípulos causaron un movimiento, ¿verdad?, que nosotros lo podamos hacer, ¿verdad?, y que podamos causar también un movimiento aquí donde estamos yendo a compartir la palabra en los apartamentos, que podamos, que la gente sepa, ¿verdad?, que en esta iglesia estamos haciendo algo diferente. ¿Por qué? Por el poder restaurador de la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que nosotros podamos salir y que no tengamos miedo a salir,
que podamos hablarle a cualquier persona de que, ¿sabes qué? Hay un Cristo que te puede salvar, hay un Cristo que te puede restaurar. Si estás en drogas, si estás en alcoholismo, si por lo que estés pasando, no importa, como decía el pastor, aquí habíamos muchas personas que éramos que hacíamos cosas, y el Señor nos ha restaurado, el Señor tuvo misericordia de nosotros, y ahora estamos aquí sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque tuvimos un encuentro con este Cristo glorificado. Y cuando usted tiene un encuentro con un Cristo glorificado, lo que usted hacía, lo que usted se quedó atrás, ahora viene a ser usted una nueva persona, una nueva criatura en el Señor. Así es que le animo, ¿verdad?, que lo que estamos haciendo, que lo sigamos haciendo, que este proyecto que se empezó de empezar a dar ropa a los niños y todo, que sea el comienzo de algo grande que nosotros podemos hacer ahí, un cambio aquí y no nomás ahí, que podamos salir a otros lugares también y que podamos hablarles, compartirles del amor de Cristo. Entonces, ese es el mandato, ¿verdad?, que el Señor nos da a nosotros esa tarde. Le quería predicar de eso, compartir de eso. Mire, Jesús lo hizo muy bien. En 3 años y medio que el Señor estuvo en su ministerio, Él siempre andaba hablándoles, evangelizándoles. Mire la vida de Jesús, mire todos los encuentros que tuvo Jesús. Hablaba con la samaritana, hablaba con los sacerdotes, hablaba con los escribas, hablaba con los fariseos, hablaba con jóvenes, hablaba con niños, hablaba con mujeres, y con todas este tipo de personas que Jesús hablaba. El único propósito era ministrarles, que ellos conocieran, que ellos captaran el mensaje, que Él había venido nada más para ellos, para salvarlos, para librarlos de todo lo que ellos estaban pasando. Y Jesús siempre, de día y de noche, no dice la palabra que Él llegó a Nicodemo de noche. Jesús no descansaba, como nosotros que agarramos vacaciones, ¿verdad? Jesús no, Él de día y de noche siempre estaba haciendo lo que Dios Padre le había mandado hacer, ¿verdad? Hacer aquí lo que Él tenía que hacer en la tierra. Y ese es el mandato que tenemos todos nosotros ahorita. Así es que si usted es creyente, usted tiene la responsabilidad esa y la tarea esa que Dios nos dio, ¿verdad?, de ir por todas las naciones. Tal vez no podemos ir a todas las naciones, pero sí podemos ir a nuestras familias, sí podremos ir a nuestros amigos, sí podemos ir con nuestros compañeros de trabajo. Todos los días Dios pone una oportunidad en la vida de nosotros que nosotros le podamos hablar a una persona. A veces nosotros como que lo esquivamos, ¿verdad?, como que no ponemos atención en eso, pero si usted pone atención en eso, todos los días usted tiene una chance, una oportunidad para poderle hablar a alguien de Cristo. Así es que el Señor quiere que empecemos, ¿verdad? Si no ha empezado, le animo en el nombre del Señor que usted se energicite con la palabra del Señor y que agarre esta palabra en serio, así como los discípulos la agarraron en serio y trastornaron toda esta gente con el evangelio del Señor, que nosotros podamos hacer lo mismo y voltear y ver las cosas que ellos hicieron, que les funcionaron, porque no podemos acomodarnos, ¿verdad?, que a lo que la gente quiere. No, la gente se tiene que acomodar al evangelio de Jesús. Nosotros nos tenemos que acomodar al evangelio de Jesús, y hay cosas que nosotros debemos de ponernos en línea para que la gente venga, para que la gente crea, ¿verdad?, en lo que nosotros creemos. Así es que le animo en el nombre del Señor que, como dice el pastor, a veces no comparto mucho, pero me gusta ir al clavo nada más, ¿verdad?, y decirle, ¿sabe qué? Esto es lo que Dios quiere que hagamos para nosotros, que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Vamos por buen camino, créame, estamos haciendo lo que el Señor dijo en su palabra, estamos hablando del Señor a esta gente. Unos van a venir, sí, tal vez otros no, pero vamos a seguir y vamos a seguir dándole y dándole hasta que un día usted pueda voltear para atrás y mire todas esas bancas llenas de gente que no conocía de Dios, o gente que está alejada de los caminos de Dios. Hay gente que está lastimada de los caminos de Dios. Hay gente que en un tiempo vino a la iglesia, que no le gustaron cosas que pasaron en la iglesia y se alejó del Dios. Y esa es la reacción de nosotros, ¿verdad? Dios no nos hace nada y la tomamos contra Dios, nos alejamos de Dios. Pero este es el tiempo para nosotros, para poder levantarnos y poder ir y hablarles a estas personas, ¿verdad? Que hay una nueva oportunidad de poder venir y pues de entregar nuestra vida otra vuelta a Cristo. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo y no dejémosle toda la carga al pastor,
ni dejémosle toda la carga a los misioneros, ni dejémosle toda la carga a los otros, ¿verdad? Sino que hay que hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ir y hablarle a otras personas. Háblele a sus vecinos, a la gente de su cuadra, háblele a sus compañeros de trabajo, a esos, ministreles. Y con esos llenamos aquí y ellos van a ir, ellos les van a hablar a otras personas y eso es hacer discípulos, ministrarles y que ellos puedan ir y hacer discípulos también a otras personas, ¿verdad? Así es que se puede poner de pie, vamos a meditar en eso, ¿verdad? Que el llamado que Dios nos dio, ¿verdad? Que lo pongamos en práctica. Si gusta cerrar sus ojos ahí donde está, y si usted no ha tomado ese tiempo, ¿verdad?, en hacer esto que el Señor nos mandó a todos nosotros, que usted pueda mirar en su corazón en este momento, ¿verdad? Y nadie sabe más que usted si usted está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Yo tal vez no conozco la vida de usted, ni tal vez usted conoce la vida mía, ¿verdad? Pero Dios sí conoce la vida de cada uno de nosotros y Dios sabe si usted está haciendo el llamado, si usted está haciendo la tarea que Él le encomendó, ¿verdad? Que fuéramos a hablarle a esas personas que no conocen del amor de Jesucristo. Así es que tómese un tiempo y medite en eso, ¿verdad? Que si el Señor estuviera aquí esta tarde y usted le preguntara: Señor, aparte de todos los afanes que estamos pasando, Señor, de nuestros trabajos, Señor, de tenernos que levantar temprano en la mañana, Señor, de las responsabilidades como padres, Señor, de las responsabilidades que tenemos en nuestros trabajos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor, que hagamos? Créame que el Señor esta tarde le contestaría: quiero que le hables a la gente de mí, quiero que los lleves al conocimiento mío, háblales de un Cristo que restaura, háblales de un Cristo que te ama, así como te amé a ti, así como te restauré a ti, así como llegaste un día a Cristo, estas personas necesitan venir a Cristo también. Así es que fíjese en lo profundo de su corazón, y si usted no está haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado, le animo en el nombre de Jesucristo que usted lo pueda hacer. Señor, te damos gracias, Señor, porque, Señor, un día viniste, Señor, y antes, Señor, de descender al cielo, Señor, tú nos dejaste una tarea, Señor, que, Señor, hiciéramos discípulos, Señor, que predicáramos tu palabra, Señor, que les habláramos, Señor, a todas las personas, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de un Cristo, Señor, que salva, Señor. Así como un día tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, que tú puedas tener misericordia de estas personas también. Te damos gracias, Señor, porque antes de descender al cielo, Señor, te acordaste, Señor, y estas palabras yo creo que son las más importantes, Señor, porque si no nos las hayas dicho, Señor, antes de descender al cielo. Es como cuando a nosotros se nos olvida algo, Señor, como padres, y nosotros le decimos a nuestros hijos: y no se olviden de esto, porque esto es lo más importante. Así el Señor, antes de descender al cielo, Él nos dijo: y no se olviden de esto. Esperen en Jerusalén para que venga el Espíritu Santo, y entonces ustedes recibirán poder. Y de ahí en adelante, háblenle a las gentes de mí, háblenles que yo estoy esperando por ellos. Y este es el llamado para esta tarde, Señor, que tú, Señor, en tu corazón, que el deseo, Señor, de hace 2000 años, Señor, que había en tu corazón de salvar gente, Señor, es el mismo deseo de tu corazón, Señor, esta tarde, Señor, para que nosotros podamos ir y hablarles a estas personas, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, por el honor, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Es un honor, Señor, es un privilegio, Padre, poder hacerlo, Señor. Te doy gracias, Señor, por el ministerio, Señor, de esta iglesia. Señor, te doy gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, que Él mira, Señor, eso en nosotros, Señor. Mira líderes, Señor, que podemos, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, has estado con nosotros, Señor. Yo sé que nos llevarás de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor. Y mientras tú regresas, Señor, nosotros vamos a seguir haciendo, Señor, la tarea que tú nos encomendaste, es hablarle a las personas de ti, hablarles a estas personas que no conocen, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y, Señor, danos ese don, Señor, de poderles hablar. Tal vez, Señor, no todos, Señor, podemos predicar el Evangelio acá arriba, pero sí todos, Señor, podemos hablarle del Evangelio
a una persona uno a uno, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque yo sé, Señor, que alguien necesitaba oír esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A veces se nos olvida, Señor, lo bueno, Señor, que has sido con nosotros. A veces pensamos que es normal, Señor, levantarnos en la mañana, caminar, respirar, poder hacer cosas, Señor, del diario vivir, Señor. Y se nos olvida, Señor, que hay personas que no se levantaron este día, Señor. Se nos olvida que hay personas que están en una silla de ruedas, Señor. Se nos olvida, Señor, que hay personas que no pueden hacer las cosas que nosotros hacemos, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y dice tu palabra que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.